Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En el capítulo 16. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Siéntese, hermano, por favor. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Cuando el Papa Francisco fue elegido como el vicario de Cristo, hizo un gesto que a todos nos llamó la atención. Y la plaza de San Pedro estaba llena de peregrinos. Entonces el Papa inclina la cabeza y le dice al pueblo: bendíganme, bendíganme. Y una de las cosas que hemos escuchado con mucha frecuencia del Santo Padre es: oren por mí, oren por mí, oren por mí. Lo hemos escuchado con mucha frecuencia y si se fijan, todo fiel cristiano encomienda al Papa en el rosario, ¿verdad que sí? Por nuestro Santo Padre el Papa, por los obispos, por los sacerdotes, siempre los encomendamos en el rosario. En la Santa Misa oramos siempre por el Papa también, por los obispos, por los sacerdotes. Una de las cosas que se nos olvida a nosotros a veces es la visión o la figura humana del Papa, de los obispos y los sacerdotes. Creemos que porque son sacerdotes, porque son obispos o porque es el Papa, ellos no tienen tentaciones. Como que si desapareciera de ellos el lado humano. Hermanos, una de las cosas que sobresale en la Sagrada Escritura es el lado humano de todos. De Abraham, de Moisés, del rey David. El lado humano de los papas incluso lo podemos conocer a través de la historia. El lado humano de Pedro, de Pablo. Pedro, que en un momento está diciendo sí al Señor y luego por cobardía se está yendo a esconder. Esa es una de las cosas que a nosotros se nos olvida. Y a veces escuchamos cómo la gente critica que el Papa aquí, que los curas aquí, que los obispos acá. Pero es que no son ángeles, no somos ángeles bajados del cielo. Somos seres humanos que al igual que ustedes tenemos la vocación a la santidad, estamos llamados a la santidad, pero no significa que porque el Señor nos haya encomendado un trabajo, porque eso es el ministerio sacerdotal, episcopal, el ministerio del Papa, es un trabajo que el Señor nos ha dado. Como le va a decir a Pedro el Señor en una ocasión: he orado por ti. ¿Se acuerdan esas palabras? He orado por ti para que tú no caigas. Y cuando
te hayas recuperado, de cierta manera le dice de esa forma, cuando te hayas recuperado tu porrazo que te has dado o que te vas a dar, confirma a tus hermanos en la fe. Confirma significa fortalece a tus hermanos en la fe. Porque esa humanidad que tú tienes hoy, esa misma humanidad la tienen tus hermanos. Y tienes que confirmarlos tú en la fe. Tienes que animarlos en la fe. Y eso es lo que hace el Papa. Eso es lo que hacen los obispos. Eso es lo que hacemos los sacerdotes. Nosotros, ¿qué hacemos? Desempeñar un ministerio, como lo va a decir hoy el apóstol San Pedro en su carta en el capítulo 5, que nos invita a mantenernos firmes y recordar que no somos dueños de la mies, no somos dueños del rebaño, hemos sido colocados como cuidadores, hemos sido colocados al frente del pueblo de Dios para cuidarlo, no para que seamos dueños. No somos dueños. Tristemente, algunas personas, algunos hermanitos por ahí, piensan que son dueños de la iglesia, dueños de la iglesia, y no es así. No somos dueños, somos solamente administradores. Yo no soy dueño de esta parroquia, yo solamente soy un administrador hasta el momento en que el obispo lo decida así. El día que mi obispo me diga, vaya Jesús, ya terminaste tu ministerio ahí, te me vas, yo me voy, porque no soy dueño de la iglesia. Incluso ni el obispo es dueño, ni el obispo es dueño. Si el Papa hoy le dice a Monseñor, Monseñor Elías, quiero que me entregue la diócesis, se la voy a entregar a otro obispo, usted se va para otro lado, él no puede decir no. Tiene que decir que sí, sí, Monseñor, aquí está la diócesis, aquí está Santo Padre, yo se la entrego y él se va. El Papa es dueño de la iglesia, no es dueño de la iglesia. Ningún Papa es dueño. ¿Qué es lo que hace el Papa? Continuar y velar por la pureza del Evangelio que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. No cambiar nada. Como a veces han dicho algunas personas, ¿y por qué no pasa esto en la iglesia? ¿Y por qué esto? Porque no me corresponde a mí. Por ejemplo, cuando muchos dicen, ¿por qué la iglesia católica no permite el divorcio? Es uno de los temas más fuertes dentro de la iglesia. Y al Papa se lo han preguntado. ¿Y por qué en la iglesia no se aprueba el divorcio? ¿Por qué no se aceptan personas que se vuelvan a casar y anular el matrimonio religioso y que se vuelvan a casar? Porque no es de competencia del Papa. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. ¿Y esas palabras quién las dijo? ¿Quién dijo esas palabras? Jesús. Y si Dios dijo esas palabras, ¿quién soy yo? Como un simple mortal para quitarles autoridad a esas palabras. No me compete a mí. Otra cosa que han protestado mucho es, ¿por qué en la iglesia católica no se aceptan mujeres para el ministerio sacerdotal? Que sean elegidas como presbíteras en la iglesia. ¿Por qué no se aceptan? Y a los papas se los han cuestionado, ¿por qué no aceptan? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque aquí viene una cosa importante. María Santísima fue conocida como apóstol, fue vista como presbítero o como sacerdote. ¿Aparece que alguna vez ofreció la misa? No. Entonces, aquí viene una cosa importante. ¿Fue voluntad de quién? De Dios. Y si Jesús dejó así las cosas, ¿quién soy yo para desautorizarlo y decirle, no, Jesús no tiene? Otra cosa. Un día, esto lo mencionaba un teólogo una vez, ¿y será que alguna vez la iglesia puede ser que un día permita que los sacerdotes se casen, tengan esposa y tengan hijos? ¿Será que es mandato de Dios? Sí puede ser. Sí puede ser. Puede ser porque hasta el siglo
X, los sacerdotes eran casados. Los sacerdotes eran casados, pero ¿qué empezó a pasar? Y empezaron a ver que un sacerdote no puede ejercer las dos funciones. O está casado o está solo para servirle al Señor, porque en la práctica no funciona. No funciona. Y me acuerdo que una ocasión Monseñor Oscar nos decía eso en una clase de teología, donde se tocó ese tema ahí, ¿verdad? Se tocó ese tema, creo que es un tema de Sagrada Escritura, porque él nos dio y se tocó ese tema, y entonces dijo él, miren, en la práctica nunca no funcionó, porque como un sacerdote con su esposa va a andar rodando de parroquia en parroquia, de un lugar a otro con sus hijos. No se puede. Y además, las esposas son celosas. Entonces, ¿y cómo un sacerdote va a estar dando consejería a una mujer o a una joven sin que empiecen a haber celos? Entonces, no se puede hacer, porque el sacerdote debe dar toda su vida al Señor, ¿verdad? Porque además vienen las responsabilidades de los hijos. Cómo el sacerdote va a tener a cargo hijos y va a atender a la comunidad. No funcionó. En la historia, en el libro de historia, sale de que no funcionó. Entonces un papa dijo, bueno, entonces vamos a dejar. Por ejemplo, algunos dicen, el celibato fue impuesto. No, no fue impuesto, jamás fue impuesto. El que un hombre para querer ser sacerdote renunciara al matrimonio no fue impuesto, fue voluntario. Todo joven que se le invita al seminario o que tiene vocación al sacerdocio sabe que si quiere ser sacerdote, entonces tiene que renunciar al matrimonio, ¿verdad? Para no tener, como dicen, un corazón dividido, ¿verdad? Sino entregarse de lleno al Señor y no estarse ocupando de los quehaceres del hogar. Entonces decía el monseñor un día, ¿esto un día lo puede quitar algún papa? Sí, lo puede quitar. Pero en la práctica no va a funcionar, porque ya se probó si funcionaba y no funcionó. La Iglesia Ortodoxa, los sacerdotes se casan. Entonces los sacerdotes se casan, pero en la práctica ahora se ha tomado como norma, ¿verdad? Que decir, todo aquel que aspira a ser sacerdote debe ser soltero, renunciar al matrimonio, porque no va a poder ejercer los dos ministerios, atender a su esposa, atender a los hijos, atender el hogar y también atender la comunidad cristiana, ¿verdad? Ahora bien, el Papa, ¿cuál es la misión de él? La misión de él es cuidar la pureza de la fe. Esa es la misión del Papa. Ahora bien, en todo ese ministerio que él desempeña, ¿será fácil? No, no es fácil. Porque el Papa tiene la misión de ser pastor de toda la iglesia. El Papa es el que levanta la voz para protestar contra las violaciones de los derechos humanos. Es el que encargado de velar por el bien de toda la humanidad. Y ojo, que el Papa no tiene la misión de velar solamente por el pueblo cristiano. El Papa tiene la misión de velar por toda la humanidad, porque toda la humanidad es creación de Dios. No significa que el Papa va a decir, bueno, allá en este país, como allá no hay ningún cristiano católico o no hay ningún cristiano que tenga fe, entonces ahí si los matan, que los maten. No, el Papa jamás va a hacer eso. La misión del Papa es cuidar al pueblo de Dios. Y es ahí donde cada uno de nosotros tenemos una misión, orar por él, encomendarnos solamente al Papa, a los obispos, a los sacerdotes. Muchas veces nosotros le decimos a los sacerdotes, ore por mí, Padre, a Monseñor, ore por mí, Monseñor, al Papa, Santo Padre, ore por nosotros. Pero nosotros también tenemos que orar por ellos, porque de la misma humanidad que ellos son, también es el resto de la humanidad. No significa que éste necesite menos. Todos necesitamos de la misma oración. Es más fácil criticar, es más fácil juzgar. Alguien me podría decir, Padre, ¿y el Papa se puede equivocar, puede cometer errores? Sí, y la historia nos lo ha dicho.
Hay papas que se han equivocado, hay papas que han cometido errores, incluso si vemos la lista de los papas, hay una gran cantidad que no son santos, hay muchos papas que no son santos, que no se les reconoce como una vida. Cuando hablamos de santidad, estamos hablando de una vida ejemplar en la vida cristiana. Cuando nosotros le decimos Santo Padre, estamos hablándole y diciéndole esto, la vocación a la que Él ha sido llamado, a ser santo, porque es la cabeza, es el que está al frente, y la vocación de Él es a la santidad, como todos nosotros la tenemos, una vocación a la santidad. Ser santos. Jesús dijo, sed santos como mi Padre y yo somos santos. Esa es la vocación de un cristiano. Pero el Papa es el que está al frente y es por quien más tenemos que orar. A mayor responsabilidad, mayor se le exigirá, como dice el apóstol San Pedro hoy. Al que más se le dio, más se le pedirá. Más grande es el compromiso que tiene para con Dios. Hay muchos que quisieran estar arriba, al frente. No, hermanos. A veces es mejor estar abajo, porque el que está más arriba, al que más se le da, más se le pedirá. Pues oremos por el Papa, por su ministerio, por su fidelidad. Hay muchos papas que han pedido perdón. Papa Benedicto, Papa Juan Pablo II, muchos papas han pedido perdón, porque saben de que quizás hicieron las cosas bien, pero pudieron haberlas hecho mejor todavía. Por humanidad, por miedo, por descuido, o porque se nos fue de las manos. Pero esa es nuestra humanidad, la cual estamos llamados a santificar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.